días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Victorino Pérez Prieto. Victorino, bienvenido. Bien hallado, decimos en mi tierra. Sí. Mucho tiempo esperando, aunque mantenemos una relación muy fluida por llamadas y correos. Yo no sé si has llegado a estar en la redacción. No, es que yo estoy en Galicia, vengo con relativa frecuencia a Madrid, pero tengo que coincidir cuando vosotros podéis. El pobre José Manuel dice, ya hace 10 años que te quiero entrevistar y no ha sido posible. Y dije yo, pues tenemos que buscar una mañana. Y bueno, aquí estamos, me alegro. Victorino es teólogo, doctor en teología y en filosofía. Espero no decirlo mal. Cura casado, exactamente. No cura exclaustrado, ni excura, ni nada por el estilo. Es uno de los mayores expertos en prisciliano y ahora también ahora algunos, los que no conocíamos mucho esta faceta tuya, en uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que es Raymond Panikkar. Sí, de hecho, sobre Raymond Panikkar hice la tesis en filosofía y la tesis en teología. Ajá. Por tanto, sé mucho de prisciliano, pero sé más aún de Panikkar. Y también de diálogo interreligioso e intercultural, que en este mundo en el que nos movemos hoy parece fundamental. Más allá de que las religiones estén destinadas a tener un papel u otro en la sociedad occidental, lo que es ineludible es que si no nos entendemos entre nosotros, difícil va a ser que nos entendamos con el resto del mundo. Sí, ciertamente. El tema del diálogo interreligioso es uno de los temas que más he trabajado en mi teología. Uh-huh. Y ha sido porque me interesa particularmente. Es decir, es un tema que hasta hace poco era secundario en teología y yo hoy creo que es absolutamente fundamental. Uh-huh. No un poco, sino fundamental. Las religiones hoy están muy vivas. Los grandes maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, dijeron que las religiones... Muerto, pero no es así. Dijeron que iban a desaparecer las religiones en el siglo XX, en fin, con el ser humano adulto, racional, que supera la alienación religiosa, que supera la neurosis que diría Freud, o que está llamada a ser el superhombre que diría Nietzsche. La muerte de Dios. Eso es. Y en este sentido... estos genios fueron absolutamente unos pésimos profetas. Las religiones no solo no desaparecieron en el siglo XX, no solo no desaparecieron en el siglo XXI, sino que están muy vivas. ¿Qué ocurre con las religiones? Las religiones cambian históricamente. Uh-huh. Es decir, la gente de hoy, yo creo que es tan religiosa como siempre. Es decir, el ateísmo sigue siendo minoritario. Uh-huh. Lo que pasa es que las religiones han tenido que cambiar porque las sociedades cambian. También el ateísmo es una forma de ver, de plantear esa existencia de Dios. Justamente. Muy distinto es que seas un agnóstico, que no te importe que exista o que deje de existir, pero un ateo sí se preocupa por la existencia de Dios. Sí, y un agnóstico, cuando es muy consciente, yo creo que también se preocupa. Ajá. Por eso no se atreve a tomar una postura absolutamente opuesta. Y además, yo creo que el diálogo entre las personas que nos llamamos religiosas y las personas que no lo son es muy importante porque, en primer lugar, mira, una precisión muy importante que quiero hacer es que hay un lenguaje que debemos de superar y es un lenguaje que se perpetúa. El mundo se divide en creyentes y no creyentes. A mí eso me parece una barbaridad. Claro, porque todos creemos en algo. Todas las personas somos creyentes. Uh-huh. O sea, como decía mi maestro Raymond Panikkar, la fe es un elemento constitutivo, antropológico del ser humano. Sin fe no podemos vivir. Unos creen en A, otros creen en B. Yo sin creer en algo no me merece la pena ni levantarme por la mañana, porque la vida es dura. Es para vivir. Incluso a los que le va bien, la vida es dura. Claro. Entonces, tanto los que tenemos creencias religiosas como los que no tienen creencias religiosas, estamos llamados, si somos conscientes de lo que es el ser humano, estamos llamados a cumplir un papel en nuestra vida, en nuestra historia, a construir un mundo más humano, más justo, a construir esa armonía con la naturaleza, con el cosmos, porque si no, si nuestro esfuerzo en la vida no es formar parte de esa armonía,
Es decir, bueno, es lo que te diría un hindú. Si mi karma no está acorde con el dharma, con el orden del universo, yo soy destructivo, como diría también un budista. Sí, por la tanto, óptica del cristiano, si yo solo tengo mi propia fe para mí mismo, tampoco hago nada en relación con el mundo en el que tienes que transformar, en el que tienes que vivir. Lo dice la Gaudium et Spes: todos los seres humanos formamos la gran familia humana y tenemos que trabajar juntos. Entonces, en ese sentido, el diálogo interreligioso yo creo que es absolutamente fundamental. Lo ha sido siempre, pero ahora en el siglo XXI mucho más, porque nuestras sociedades son plurales, son pluriculturales y plurireligiosas, y los seres humanos o nos entendemos también en esta dimensión, o si no, Samuel Huntington va a tener razón, y sería tremendo que tuviera razón Huntington. O sea, que digamos el conflicto en el planeta Tierra en el siglo XXI no va a ser por ideología, sino por choque de civilizaciones y religiones, y sobre todo lo que él decía, aún más terrible, el gran choque, el gran enfrentamiento, la violencia va a ser entre musulmanes y cristianos, cuando yo creo que no es así. Y en este momento quiero decir también que cuando tanta gente piensa que el Islam es una religión naturalmente violenta, yo estoy completamente convencido de que no es así. Como es más, el cristianismo lo era en la época de las cruzadas. Exactamente. Dos cosas. Una, si el Islam es una religión naturalmente violenta, no llegamos a la mitad del siglo XXI, porque el Islam está creciendo exponencialmente. Sí. Hoy superan los 1.000 millones de musulmanes. Es decir, si sigue este crecimiento, dentro de poco habrá más musulmanes que cristianos. Se habla que en 2050 estaremos equiparados, cristianos. O nos llevamos bien, o si no, no tiene futuro. Por otra parte, lo que yo veo es que la inmensa mayoría de los musulmanes es gente buena, gente pacífica. Seguramente has visto pues las flores del Corán. Es decir, esta es la realidad del musulmán medio. Es buena gente. Yo creo que probablemente le falte iba a decir un Lutero, le falte llegar a un proceso. También es verdad que ellos están en el siglo XIV, XV, si los medimos desde la era cristiana, porque la égira de Mahoma es siglo VII, creo. Sí, 622. Ellos están acabando su Edad Media, casi. Sin embargo, mira, hay un Islam moderno, reformista, existe. Ese Lutero ya ha existido, y curiosamente en Egipto. ¿Cuál es el tema? El tema, al final, la raíz de los conflictos no es religiosa. Eso es como diría Marx, una superestructura que se utiliza para unos intereses. Al final, el conflicto es un conflicto económico, es un conflicto de poder, es un conflicto político. ¿Por qué se mantiene ese Islam rígido, fundamentalista? Pues por Arabia Saudí. O sea, ¿y por qué Estados Unidos ataca a estos fundamentalistas no sé qué? ¿Por qué no vas a la raíz? Que están apoyados por Bin Laden, ¿de dónde vino? ¿Y quién financia a quién? Y entonces, pero amigo, con los petrodólares cualquiera se mueve. Entonces tú te das cuenta que el conflicto al final es un conflicto de tipo político y económico. Entre instituciones, aunque el Islam es cierto que no tiene una institución equiparable al Vaticano. Sí. El problema que creo yo que hemos podido tener en la Iglesia Católica, en la institución, es que siempre hemos mantenido cualquier tipo de diálogo, sea con otras religiones distintas a los cristianos, sea entre los propios cristianos, es el diálogo desde una posición de superioridad. Y yo creo que el futuro tiene que ser un diálogo entre iguales, porque si no hay posibilidad de dialogar. Esa que dices, precisamente comentaba estos días en el máster de La Salle, que estoy en Madrid un poco por eso, ¿no? Y aunque era sobre diálogo interreligioso, yo empezaba hablando si realmente desaparecerán las religiones y la cuestión de religión y violencia. El problema fundamental de las religiones mayoritarias, y en este caso pues el Islam y el cristianismo son las dos religiones más mayoritarias. El judaísmo ha tenido mucho peso porque está en la raíz de estas dos grandes, también, pero claro, son muy pocos judíos. Es decir, que las otras dos grandes religiones mayoritarias son el hinduismo y el budismo. El problema de las grandes religiones mayoritarias, en este caso de las monoteístas, ha sido el concepto de la verdad absoluta. Es decir, que si yo tengo la verdad absoluta, soy mejor que tú y tengo derecho a imponértela, porque tú estás casi la obligación. Estoy haciendo un favor. Tú estás en el error, ¿no? Entonces, esto genera necesariamente violencia. O sea, el diálogo solo nace del convencimiento
contrario. Claro. Yo tengo verdad, no tengo que renunciar a ella, pero tú también tienes. Yo no tengo toda la verdad como tú tampoco tienes toda la verdad. Entonces, Raymond Panikkar hablaba del pars pro toto y totum in parte. Es decir, yo tengo una parte de la verdad y desde esa parte soy capaz de concebir el todo. Legítimo. Mi abuela, que era una cristiana excelente, una mujer profundamente religiosa, ella vivía el mundo desde su experiencia de fe y se acercaba al totum desde esa parte, pero ella no despreciaba a nadie. Cada uno sabía que sus nietos tenían una perspectiva distinta. O sea, desde mi parte yo veo el todo, pero lo que tengo que ser consciente es que no es el todo es más grande que mi parte. Desde mi ventana yo me acerco a la realidad, pero el que tiene la ventana por el otro lado ve otra parte de la realidad y es tan legítima como la mía. El todo siempre es mejor que la parte, y además eso lo cuenta, lo escribe mucho el Papa Francisco, que yo no sé cómo lo estás viendo, específicamente en esta búsqueda de diálogo ecuménico e interreligioso, con gestos, y yendo un poquito más allá de los gestos. Recuerdo el viaje a Lund, ahora va a Ginebra también, a la Patria Calvino. Se está reuniendo con los responsables de Al-Azhar, que es ese Islam moderado del que tú estás hablando. Sí. Está defendiendo ese acuerdo entre iguales y también desterrando esa idea que en Occidente está muy extendida, lamentablemente, de que el Islam es una religión intrínsecamente violenta, y lo cual casi justifica que después se pueda actuar contra los violentos disfrazados de religión. Hay colegas que lo creen, y yo le digo, mira, tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Yo creo que en ese sentido no tienes razón, y sobre todo voto porque no tengas razón. Claro. Porque como tengas razón, no tenemos futuro, porque es decir, 1.000 millones de violentos son muchos violentos de Dios, que diríamos, ¿no? Si todos son el Estado Islámico, no les va a importar inmolarse. Y sacabas ahora al Papa Francisco, ciertamente. Yo creo que este Papa, con tantas vertientes realmente muy positivas, tiene sus oscuridades y faltas de decisiones, pero estoy completamente de acuerdo que ha sido una primavera para la Iglesia. Una de las cosas que a mí más me llamó el Papa Francisco, nada más ser elegido, fue precisamente su postura claramente interreligiosa. Es más, mira, tienes este libro mío delante, La búsqueda de la armonía en la diversidad. Lo publicas con Verbo Divino, el diálogo ecuménico interreligioso desde el Concilio Vaticano II. Justamente. Es Javier Meloni, que es otro personaje excepcional que entrevistamos hace tiempo. Se publicó en el año 2014 y me ocurrió una anécdota que te cuento. El libro ya estaba en la imprenta cuando eligieron al Papa Francisco. ¿Sí? Yo oigo las primeras declaraciones en el aula y yo llamé inmediatamente. Para los pobres. Y no solo aquello, sino que él tenía una experiencia interreligiosa que enseguida lo manifestó. Y entonces vino la entrevista de Scalfaro y después la entrevista del director de la República, y yo llamé inmediatamente al editorial: oye, que tengo que cambiar el libro. Pero ¿cómo que ya está? Mira, es que por favor. Había un capítulo que se titulaba De la primavera de Juan XXIII al invierno de Juan Pablo II, un invierno que no había, desde mi punto de vista y desde muchos colegas, no había superado tampoco Benedicto XVI. Y a mí me parecía triste, porque yo quiero tener una postura esperanzada. Claro. Y entonces aquí se titulaba De la primavera de Juan XXIII a la primavera de Francisco. Cierto. Porque un papa que llegue a decir, para mí la afirmación más revolucionaria de este papa es cuando le dice a este director de la República, que se define, bueno, pues no religioso, decía, Dios no es católico. Que un papa diga eso, es decir, Dios es católico, pero no es exclusivamente católico. Mi Dios es tu Dios y es el Dios de todos los hermanos, tal. ¿Cierto? Eso es genial, eso es la ruptura radical con todo tipo de exclusivismo. Dios es Dios de unos, Dios de otros, Dios de todos. Ninguno tenemos la posesión de esa verdad que es Dios. La verdad es Dios, Dios es la verdad. Se intercambian. Estamos en un mundo realmente complejo y, por tanto, las respuestas tienen que estar a esa altura y no pueden ser simplistas. Una cosa es simple y otra cosa es simplista. Simple porque la realidad es compleja y sencilla al mismo tiempo. Entonces, yo creo que estamos en un momento especialmente privilegiado para ese diálogo. Hay deseo de ese diálogo.
Es como el tema de la ecología, y todo está íntimamente vinculado. El atentado ecológico hoy es tremendo, y sin embargo nunca ha habido desde la modernidad esta sensibilidad ecológica. Todos nos damos cuenta de que si seguimos este ritmo de consumo y tal, nos acabamos el mundo. Entonces, en esta complejidad, ese diálogo, yo soy optimista porque ya se está realizando. Por ejemplo, más sencillo que el diálogo interreligioso es el diálogo ecuménico. La perspectiva hoy de la Iglesia, del diálogo con otras confesiones de la Iglesia, porque una es la Iglesia, sí, distintas son las confesiones. Esto era impensable hace 50 años, antes del Concilio Vaticano II. Y esto ya es normal, ya se ha conseguido. Cuando Ratzinger sacó aquel desafortunado texto de la Dominus Jesus, todo el mundo reaccionó en contra. Ni Juan Pablo II lo quiso firmar porque dice, no podemos dar una vuelta atrás. Las otras iglesias son tan iglesia como la nuestra, no son menos iglesias. ¿Tú cómo puedes decir que la iglesia luterana de tu patria, de Alemania, es menos iglesia? Hay algunos amigos nuestros que sabes que lo siguen diciendo. Entonces, el ecumenismo ha dado pasos de gigante y hoy cada vez más. Yo no necesito que mis hermanos de las otras iglesias, luterana, reformada, calvinista, ortodoxa, anglicana, yo no necesito que sean como yo. Es decir, yo lo que quiero es que sean ellos y que juntos seamos capaces de construir algo. Y lo mismo que aplico para el ecumenismo, lo aplico para el diálogo interreligioso. Las otras religiones a mí me aportan una riqueza, las otras religiones es la manera como la gente de sus países mayormente vive su experiencia religiosa. Y es una riqueza de siglos y hoy lo hemos comprendido. Por tanto, yo creo que el diálogo ecuménico e interreligioso es más posible que nunca y, de hecho, los fundamentalismos de cualquier tipo, en el Islam, en el cristianismo, que los hay. El fundamentalismo nació en el cristianismo. La gente piensa que lo inventaron los moros y para nada. O sea, nació en el fundamentalismo bíblico norteamericano. Entonces, los fundamentalismos son minoría. Cada vez más, aunque se nos impongan en los medios, porque ellos se esfuerzan, porque si lo olvidan una semana, necesitan hacer un atentado a la siguiente para que sepamos que están ahí. Los fundamentalismos son minoría. La inmensa mayoría de la gente quiere convivir en paz y dice, yo tengo derecho a ser lo que soy. Estas sociedades plurales, pues si yo, de la misma manera que si yo quiero poner un pendiente en la oreja, en la nariz o donde me dé la gana, con tal de que no infecte a nadie, y el otro que quiera andar con corbata, cada uno que ande como quiera mientras no insulte. No centrarnos en lo accesorio, sino ir a lo fundamental. Entonces, por eso te decía y acabo, soy, digamos, optimista frente a esto, pero al mismo tiempo soy consciente de las dificultades y a veces uno de mis libros hace años se titulaba Contra el síndrome NNA, que por cierto va a salir en español este año. El síndrome NNA es el síndrome de no hay ninguna alternativa. Fue una cosa que me inventé hace años. De alguna manera es el síndrome del pensamiento único. Yo creo que frente a ese síndrome sí hay alternativa. La esperanza está construyendo realidades cada día en relaciones con la convivencia, con la realidad política, la realidad, es decir, el pacifismo es, que no lo he nombrado, el ecopacifismo es una realidad hoy, igual que el ecumenismo, igual que el diálogo interreligioso, etcétera. Es una realidad y no es cierto lo que dicen algunas personas. Es que esta juventud de hoy está perdida, no sé. Bueno, pero por favor. Lo han dicho todas las generaciones anteriores de las siguientes. Y ellos dicen que nos habéis dejado vosotros, por favor. Claro. No nos queda mucho tiempo, pero tenemos que hablar, y me gustaría que habláramos un rato de Panikkar. Tú lo has dicho tú, has sido uno de tus maestros, tu tesis doctoral iba por ahí. Habéis lanzado con Herder un diccionario panicariano, porque hay lenguaje suficiente como y un pensamiento suficiente como para que exista un diccionario. ¿Quién fue Raymond Panikkar? Ahora estamos celebrando el centenario de su nacimiento y es un personaje al que tendríamos que redescubrir constantemente.
¿Quién es para ti Raymond Panikkar? Sí, entiendo mira, que va a ser imposible que me lo sí, que no, me lo no, pero resumas, te lo puedo decir poco. Si acaso este es mi tercer libro sobre Panikkar. Es decir, yo creo que ya cuando uno hace un diccionario sobre alguien ya casi dice, bueno, ya está bien. Entonces, Panikkar da para esto y para mucho más, y este año en el centenario de Panikkar, ¿sí? Tristemente es el centenario también de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Pero bueno, del final, por tanto, el centenario del final, quiere decir, de una guerra, es un centenario positivo. Eso sí. Raymond Panikkar fue uno de los pensadores más geniales del siglo XX. Y yo cuando digo esto, yo tengo muchos colegas en filosofía, en teología, hay gente inteligente, hay gente muy inteligente y hay genios. Los genios son 3 o 4. Entonces, yo creo que Raymond Panikkar ha sido de esos genios del siglo XX y, de hecho, así lo han reconocido con algunos de los títulos que le dieron. En Italia le dieron el premio Nonino de Maestro del siglo XX. ¿Por qué es importante esa genialidad? Porque podía haber sido un genio que hubiera quedado oculto. Panikkar, en primer lugar, ha sido un puente entre Oriente y Occidente. Es decir, es una persona que ha reunido algo que no es fácil de reunir. Una persona absolutamente embebida del pensamiento occidental. Yo recuerdo en mis conversaciones con Panikkar, Raymond Panikkar te citaba a Platón en griego, a Agustín en latín y a Santo Tomás ya no digamos, o sea, bueno, y al mismo tiempo te citaba los Vedas en sánscrito y te citaba a Heidegger en alemán. Un diálogo religioso con patas. Eso es decir, que en este puente entre Oriente y Occidente era un puente intercultural e interreligioso. Por 2 razones. A nivel intercultural, porque Raymond Panikkar era el hombre de la palabra, es decir, un hombre que valoraba la palabra como ventana del ser. Fue amigo de Heidegger, amigo personal, sí. Tuvieron grandes diálogos. Es más, un detalle que yo he contado en alguno de mis libros, las últimas palabras de Heidegger están dedicadas a Panikkar, que eso la gente no lo sabe. El poema Sprach, palabra, está dedicada, yo lo he visto el original en la casa de Raymond Panikkar, a Raymond Panikkar y sus discípulos. Bien, entonces era el hombre de la palabra, sabiendo que la palabra, como decía Heidegger, es la puerta del ser. Y para él era muy importante el vehículo de esa palabra. Dominaba más de 10 lenguas y dominaba. Es decir, la mayoría, aparte de nuestras lenguas maternas, pues uno habla como puede, el inglés, el francés y tal, pues a lo mejor se defiende un poco mejor en una tercera lengua o lo que sea, pero en el caso de Panikkar, excepcionalmente, él era capaz de expresarse perfectamente en catalán, en español, en inglés, en alemán, etcétera, porque tuvo la suerte de haber nacido en una familia intercultural. Su madre era una mujer catalana, cristiana, de la burguesía catalana, y su padre era un indio, hindú, que había venido de la India a Inglaterra, y cuando empezó la Primera Guerra Mundial se vino para Barcelona. Cuando ya estaban instalados en Barcelona y ya se habían casado y había nacido Panikkar, al poco rato empieza la Guerra Civil Española, se van para Alemania para instalarse en Alemania. Cuando están instalados empieza la Segunda Guerra Mundial, realmente. Entonces, a nivel, digamos, cultural y lingüístico, se había criado ya en una perspectiva. Y después, precisamente por su padre ser hindú y su madre ser cristiana, él ya respiró, digamos, un diálogo interreligioso desde su infancia, que lo convirtió en el objetivo de su vida, hasta tal punto que Raymond Panikkar llegó a declararse cristiano, hindú, budista y secular. Es decir, cristiano de nacimiento, hindú también de familia, budista porque descubrió el budismo y era íntimo amigo del Dalai Lama, pero realmente muy, muy amigos, se conocieron allá en la India, y secular. Precisamente él insistía en este aspecto porque la dimensión secular de Occidente también le parecía una manera muy honesta de ver esa realidad del misterio, que a veces las religiones lo deforman precisamente por perspectivas demasiado chatas, ¿no? Entonces él valoraba el monoteísmo, pero decía, el monoteísmo no define toda la realidad divina.
Dios es personal, pero es más que personal. Entonces te das cuenta, tú fíjate que era un hombre que era filósofo, doctor en filosofía, era teólogo, doctor en teología, pero además era científico, era doctor en ciencias químicas. Nunca se dedicó más que los primeros años a este aspecto. Esos genios que vienen de vez en cuando y que convierten en oro todo lo que tocan. Y sin embargo, en muchos aspectos él era un hombre profundamente humilde e inseguro, diciendo que bueno, que había hecho con su vida, le parecía que no había acertado mucho, que no sé qué. Yo estoy leyendo ahora su diario. Justamente, él le encantaba la perspectiva de Machado, se hace el camino al andar. Es decir, yo he llegado hasta aquí, pero este no es el final de mi camino, aún me queda tanto camino por... Él fue profesor en la Universidad de Santa Bárbara, California, se jubiló a los 70 años y la mitad de sus libros los publicó después, los escribió después. O sea, se había retirado a Tabertet para vivir como un monje, decía él. Y fue bueno porque pues... Eso es lo maravilloso también de la vida, que te recoloque y que te cambia los planes. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, otro día sí, seguro que hablaremos de Pristiliano, porque es un tema que da para muchísimo, porque... Pero digo dos palabras si quieres. Sí. Dos palabras, porque soy capaz de decirlo. Este es mi tercer libro también sobre Pristiliano, o sea, por eso te decía que con los dos. Pristiliano fue ese otro genio del siglo IV, fue un laico que hicieron de manera fulgurante, pasó de laico a obispo, también le ocurrió a otro, a San Ambrosio, ¿no? Y este hombre fue un genio del siglo IV que, por envidias de otros colegas, ya en el siglo IV la Iglesia había llegado en muchos aspectos a un nivel de decadencia tremendo, ¿no? De apoltronamiento, precisamente, como decía un poeta gallego, cuando cayó en brazos de Constantino, ¿no? Y entró en la dinámica del poder. Entonces, por envidias de estos, acabó siendo condenado como hereje y decapitado. Y sin embargo, era un hombre que tenía un proyecto de Iglesia que resulta absolutamente actual. Te lo digo con dos palabras. Su perspectiva de Iglesia y lo que se vivía en sus comunidades era un total igualitarismo. Es decir, hombres y mujeres son iguales hasta tal punto de que las mujeres en las comunidades pueden ejercer los mismos papeles que los hombres, pueden ser doctoras, pueden predicar, pueden celebrar, y hay una jerarquía, hay una estructura tal, pero eso es absolutamente secundario, porque lo fundamental es la vivencia de las comunidades. Con esas afirmaciones te imaginas cómo le pareció a los obispos, que perdían sus privilegios y esto. Y encima un hombre que, aunque era de la clase senatorial, o sea, que venía de familia muy rica, supo vivir intensamente la experiencia evangélica y fue entre los pobres entre los que consiguió tanto eco como en otros colegas de la clase alta, porque se sentían, igual que las mujeres, perfectamente acogidos con toda su dignidad en sus comunidades. Otro día tendremos que hablar de Pristiliano y de Santiago. Y de esa es otra, es uno de los polémicas siempre que crean con mis libros. Sí. ¿Quién está en Compostela? ¿Quién está en Compostela? Los restos de Santiago, los restos de Pristiliano. Pero ¿o qué restos? ¿O qué restos? Sí. Pristiliano, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por la charla, por la conversación y por esa sensación de que podemos seguir caminando y encontrándonos con muchísima gente, a Dios gracias, diferente. Pues crean en una cosa o crean en otra. Sí, gracias a vosotros, y realmente el mundo tiene futuro, y yo estoy convencido de que sí. Desde la búsqueda común de la armonía, desde el caminar juntos, somos iguales en dignidad, pero somos diferentes, y esas diferencias son las que más nos enriquecen como seres humanos. Ahí nos encontraremos siempre. Vitorino, muchas gracias. Gracias, buenas. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días.